Durante un tiempo, llegué a vivir en un pueblo apartado de la Ciudad de México. En ese pueblo parecía que jamás había pasado el tiempo, ya que aunque en la actualidad, en las ciudades se acostumbra a tener internet y celular donde quiera que estés, el hecho de tener al menos una televisión en el pueblo ya era un lujo. Yo por mi parte, era una persona que le gustaba más perder su tiempo en la cantina del pueblo que en alguna tonta televisión. Pues así como lo escuchas, era una persona bastante adictiva al alcohol, o al menos lo era hasta esa noche. Recuerdo que era un día como cualquier otro. Me encontraba haciendo mi rutina de acomodar las cajas de una bodega, pues debido a que no tenía mucho, que había llegado a la mayoría de mi edad, no había muchos puestos de trabajos, y al menos que hubiese tenido familia que trabajara los campos y siembras del pueblo, mi única opción era trabajar en este caso de ayudante de almacenes en una bodega, que a decir verdad no era tan grande. Mi sueldo no era la gran cosa a pesar de que trabajaba gran parte del día, pero eso no me importaba mucho, pues lo poco que lograba juntar de dinero me servía para mantenerme vivo diariamente. Además, al menos cada 15 días había hecho la costumbre de irme a una cantina que no tenía mucho en el pueblo, mismo lugar donde desarrollé mi gusto por el alcohol, ya que solía quedarme hasta noche bebiendo y regresaba a mi casa solamente a dormir. Realmente no me preocupaba lo que la gente pensara de un adolescente que recién había llegado a la adultez, ya estuviese en alguno de esos vicios como lo dirían. Así que ese día justo iba a ser un día 15, mismo día en el que solía llevar esta rutina que les he contado. Todo transcurría con normalidad, y yo me encontraba esperando mi hora de salida. Justo cuando dio mi hora de finalizar turno, salí de mi trabajo, aunque siempre deseaba salir más temprano. Por alguna extraña razón, era solamente mientras estaba en el trabajo, pues cuando salía no tenía nada que hacer en realidad, ni un solo plan, y quizás por mi mala suerte tampoco tenía algún amigo o familiar con el cual pasar el tiempo libre. No tenía hermanos, y mis padres me habían abandonado desde muy pequeño. En ocasiones quien me visitaba era mi abuela, y solamente lo hacía para saber si seguía aún con vida. Para no hacer tan larga mi situación personal, digamos que estaba solo, pero con el pasar de los años, ya me había acostumbrado a estarlo. Justamente dio la hora de mi salida, y sin pensármelo más, corrí hasta donde la cantina. Luego de eso no recuerdo mucho más. Cuando volví a mi conciencia, ya habían dado a las 10 de la noche. Recuerdo que lo único por lo que me desperté fue porque iban a cerrar la cantina, y me tenía que marchar a mi casa. A decir verdad, estaba un poco preocupado porque últimamente había escuchado entre la gente del pueblo que por las noches vagaba un animal a cuatro patas, y de hecho estas supuestas apariciones habían comenzado a suceder desde que se abrió dicha cantina. Aunque al final de cuentas eran solamente rumores, me generaba cierta inquietud de camino a casa. Y para mi mala suerte, todo en el pueblo estaba completamente a oscuras. Decidí pensar mejor en otras cosas, pues sabía que con el alcohol que había bebido, era probable que mi mente me jugara mal y me hiciera alucinar cosas. Diría que me encontraba a unos 5 minutos de mi casa, y de entre los árboles comencé a escuchar algunos ruidos extraños. Quizás podría describirlos con sonidos de arbustos, mezclados con algún tipo de gruñido proveniente de algún animal. Y quizás al gruñido que más se le asimilaba era el de un perro, cosa que en un inicio dudaba, pues en el pueblo los únicos animales que hay son ganado. Cuando los gruñidos que escuchaba a mis alrededores comenzaron a transformarse en ladridos bastante fuertes, de inmediato di la vuelta,
Y fue cuando se despejaron mis dudas, pues justo frente a mí se encontraba un perro. Probablemente no le habría dado mucha importancia en otros casos. Sin embargo, lo que me hizo tener un miedo de inmediato era que el canino que se encontraba frente a mí era de un tamaño considerable. No sé si era por la noche, pero todo su pelaje estaba teñido de un color oscuro. Desde su hocico podría jurar que salía algo parecido al vapor, pues era un humo similar al que expulsamos por la boca cuando la temperatura es baja. Además de todo lo que mencioné, agreguemos que sus ojos no tenían pupilas, simplemente estaban bajo un color rojo brillante, aunque en realidad esto último no podría asegurarlo, pues aún estaba bajo algunos efectos de ebriedad. El perro seguía ladrándome, mientras me observaba con esos ojos rojos vacíos, cuando en un parpadeo que di, noté que comenzó a dirigirse hacia mí corriendo a toda la velocidad que podía. De inmediato, quizás por el reflejo de ver al perro dirigirse en mi dirección, salí corriendo a mi casa mientras detrás mío podía escuchar sus pisadas. En cuanto pude entrar a mi casa, cerré la puerta principal y usé el peso de mi cuerpo para evitar que se abriera, pues incluso desde dentro de mi casa podía sentir y escuchar cómo del otro lado de la puerta el perro que me siguió se encontraba rasgando y empujando la puerta tratando de entrar a como diese lugar. Habrán pasado unos 5 minutos cuando de pronto todo se quedó en silencio. A la mañana siguiente cuestioné todo lo que había sucedido cuando regresé a casa, pues suponía que simplemente habrían sido alucinaciones mías. Abrí la puerta para revisar si había alguna especie de marca sobre ella, pues el perro rasgó durante bastante tiempo, y lo lógico era que hubiese marcas. Cuando la abrí, mi mente se aclaró, y pude descartar totalmente que hubiese sido alguna alucinación, pues sobre la puerta se encontraban dichas marcas de garras. Además, como mi puerta era de un tipo de madera gruesa, pude notar que las marcas de garras eran de un rango profundo, pues casi atravesaban la puerta. Mirando más de cerca mi puerta en las marcas precisamente, se podía notar con claridad un rastro de madera quemada, como si los arañazos del perro hubiesen encendido un poco de madera. La verdad desconozco por qué la puerta no se prendió en fuego, ya que como lo mencioné, mi puerta era de madera, y al mínimo contacto con el fuego, se prende como si de una reacción en cadena se tratara. Ahora que sabía que no se había tratado de alguna alucinación mía, decidí investigar qué clase de perro era aquel que me persiguió, o al menos si era un perro del que se tuviera conocimiento. Pregunté por todo el pueblo y no tuve respuesta alguna. Mi conciencia no podía estar tranquila hasta que encontrara alguna respuesta. Había escuchado de que en internet podrías encontrar una respuesta para casi todo, pero ahora mi problema era que en mi pueblo no había cobertura para dicho servicio. Por mi mala o buena suerte, tenía algo de dinero ahorrado, para si algún día tenía un problema o un apuro, pudiese usarlo. Y ese día parecía que había llegado. En realidad, pensarlo mucho no me ayudaría, pues ya todo el día lo habría estado haciendo. Así que tomé una parte de mis ahorros y comencé un viaje hacia la ciudad más cercana. No recuerdo cuántos minutos me tomó llegar, pero aún era buena hora del día, pues la noche no estaba pronta, y apenas llegué, me decidí a preguntar por algún sitio donde me permitieran el acceso a internet. No tardé mucho para dar con un cibercafé, un sitio donde a cambio de una tarifa, te permiten usar computadoras durante un tiempo. La verdad se me hizo buen precio, y pagué por una hora. Misma hora donde pude dar con lo que parecía ser el origen de ese extraño perro, pues se trataba de una leyenda de hace algunos años. La leyenda decía que el nombre de este perro era algo como Cadejo. Además añadía que era una entidad demoníaca,
principalmente rondaba por los lugares rurales, y este demonio se sentía atraído por el olor a alcohol. Algunos rumores sobre la leyenda hacen mención de que este demonio se alimentaba de personas que estaban perdidas en el vicio del alcohol. Así que ahora podía unir todo con claridad. Al instante decidí dejar de usar la computadora, pues ya sabía lo suficiente. Pagué el tiempo de uso del internet y me dispuse a regresar a mi pueblo. De camino en mi mente ya había paz. Había encontrado una respuesta, aunque por mi propio bien, decidí que dejaría esa rutina de ir a la cantina, pues estaba consciente de que aquella noche, un poco más, y habría sido alimento de un demonio.